Sean bienvenidos a la clase de Matemáticas 1, clase número 3. A continuación vamos a ver problemas con conjuntos. Por ejemplo, tenemos los siguientes conjuntos. Ven que cada conjunto está con letra mayor, quiere decir que son conjuntos. Los números, o pueden ser letras, quieren decir que son los elementos. Vamos a hacer un ejemplo con una unión para ver qué pasa. Vamos a unir A unión B. Quiere decir que todos los elementos que están listados en A y todos los elementos que están listados en B deben de aparecer en la solución. Por lo tanto, 1 aparece en la solución, sí. 2 aparece en la solución, sí. 3 aparece en la solución, sí. 4 aparece en la solución, sí. 6 aparece en la solución, sí. Y 8 aparece en la solución, sí. Quiere decir que tanto los elementos como A y B van a estar representados en la solución, que es A unión B. Si fuera una intersección, solo se van a poner los que están en común. Por ejemplo, si aquí hubiera A intersección B, lo único que se va a poner en común va a ser el 2 y el 4. Como aquí se repiten tanto conjuntos de arriba como de abajo, solo se listan una vez en la solución. El siguiente, vamos a ver el conjunto dado. Vamos a sacar lo que es el conjunto potencia. El conjunto potencia van a ser todos los elementos que están contados. Dense cuenta que aquí tengo 5 elementos y 2 elevado a la 5 me va a dar 32. Por lo tanto, tengo que hacer 32 conjuntos en el conjunto de potencia. ¿Cómo los hago? Puedo empezar en forma singular con cada uno. Puedo empezar después con parejas. Por ejemplo, con parejas empezando con 6, empezando con 2, empezando con 8. Y así me voy con cada uno en parejas. Después que tengo las parejas, saco los que son los triates. Y ya que tengo después de los triates, saco lo que son en grupos de 4 y después en grupos de 5, para llegar a las 32 conjuntos. Pero cuando ya hagan todas esas combinaciones, siempre les va a faltar un conjunto. Van a llegar a 31 conjuntos. Entonces, porque no están listando el principal, que es el conjunto vacío. Ten en cuenta que aquí no hay absolutamente nada. Quiere decir que es el conjunto vacío. Vamos a ver ahora la representación de un conjunto. Puedo ponerlo en forma finita o infinita. Un ejemplo de un conjunto finito sería, por ejemplo, todos los países de América. Es un número determinado de países. Ahora, un número infinito, un conjunto infinito, podrían ser todos los números naturales que existan. Nunca se va a poder dejar de contar, porque son infinitos los números. Miremos las fórmulas de tabular. Podemos tener en forma enunciativa o tabular. Quiere decir es cuando nosotros escribimos en forma, por ejemplo, que solo ponemos los elementos A, I, O, U, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, Estados Unidos, Guatemala, México. Eso sería fórmula tabular. Pero si nos ponemos en forma descriptiva con los símbolos que utilizamos en la clase anterior, que ya los conocimos, sería de esta forma. Elemento A, el conjunto A es igual a todos los elementos. Esta X se lee como un elemento, tal que son las vocales del alfabeto latino. Esta es la fórmula tabular. Más adelante ustedes podrán construir mejores representaciones. Miremos un ejemplo de estas representaciones. Por ejemplo, tengo todos los números desde 0 hasta 4. Lo quiero escribir en forma descriptiva. Pondría, el conjunto B es igual a los elementos tal que empiezan desde 0 menor o igual que X mayor o igual que 5. Entonces tomaría los valores desde 0 a 4, que sean enteros positivos. O podría poner lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en fórmula tabular. Y si la quiero en forma descriptiva, pondría X tal que es uno de los días de la semana laboral. Ahora, ¿en qué me sirve poder escribir en fórmula descriptiva? Es muy sencillo. Yo puedo escribir, por ejemplo, B, donde el elemento tal que el elemento es un número impar mayor que 7. Entonces, dense cuenta cuántos números tendría que escribir y dense cuenta que llega hasta infinito porque son números mayores que 7. Nunca terminaría de escribir los conjuntos. Entonces, es una fórmula más pequeña de escribir algo más grande que está en fórmula tabular. Es más fácil escribirlo en fórmula descriptiva. Ahora miremos cómo nosotros hacemos operaciones con tablas de verdad.
nosotros nos van a dar una preposición. Lo primero que tenemos que ver es cuántas preposiciones tiene. Tenemos P y Q, y está P y Q negado. Por lo tanto, solo tenemos dos preposiciones, P y Q. Como son dos, sería 2 elevado a la n, que sería a la 2, que nos da el resultado 4. Entonces, como son 4 valores que tenemos que llenar en la tabla, lo partimos a la mitad, que serían 2 verdaderos y 2 falsos. La siguiente proposición sería la mitad de la anterior. La mitad de 2, 1. Entonces sería una verdadera, una falsa, una verdadera y una falso. Ahora hacemos la negación de estas preposiciones. Ya saben, si tenía un valor verdadero antes, se vuelve falso. Y si era falso, se vuelve verdadero. Y empezamos a realizar la operación. Empezamos primero con este conjunto porque es el que está cerrado en paréntesis. Después operamos este conjunto porque está cerrado en paréntesis. Y el resultado de este, con el resultado de este, hacemos la implicación. Por lo tanto, resultado de este, utilizamos estos dos y nos da esta disyunción. Y el resultado de esto, esta otra disyunción. Y por lo tanto, el resultado de este con este, que serían estos dos, para sacar el resultado final de la tabla. Más adelante vamos a verlo más despacio. Por lo tanto, en sí, ¿cómo es el mecanismo? Primero tenemos que saber cuántas preposiciones tenemos. Sería 2 elevado a la n. Ese resultado que nos da este número lo partimos a la mitad para llenarlo con valores verdaderos y valores falsos. Miremos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una preposición. Entonces, 2 elevado a la 1 nos va a dar 2 valores. La mitad de 2, 1, por lo tanto es un valor verdadero y un valor falso. Supongamos que tenemos dos preposiciones, P y Q. ¿Cuántos tendríamos que tener para llenar la tabla? 2 elevado a la 2 es igual a 4. Por lo tanto, la partimos a la mitad 4, que sería 2. 2 verdaderos y 2 falsos. La siguiente en forma singular, verdadero, falso, verdadero, falso. Supongamos que tenemos tres preposiciones, P, Q, R. Entonces sería 2 elevado a la 3 es igual a 8. Mitad de 8, 4. 4 verdaderas, 4 falsas. La mitad de esta sería 2. 2 verdaderas, 2 falsas, y volvemos a empezar hasta terminar la tabla. Y por último, la mitad de 2 sería 1, una verdadera y una falsa, y nos vamos de esta forma, intercalando hasta llenar la tabla. No tiene que pasar el límite de 8. Por lo tanto, así solo pueden ver 8 elementos, 8 elementos, 8 elementos. ¿Qué pasaría si tuviéramos 4 proposiciones? Sería el mismo mecanismo. 2 elevado a la 4, 16. Mitad de 16 sería 8. 8 verdaderas, 8 falsas para P. La mitad de este para el siguiente, que sería Q. Y 4 verdaderas, 4 falsas, hasta llenar la tabla. La mitad de 4 sería 2. Por lo tanto serían 2 verdaderas, 2 falsas, hasta llenar la tabla. Y la mitad de 2 sería 1. Entonces sería una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa, hasta llenar la tabla. Recuérdense que no pueden exceder de 16 valores. Ahora miremos cómo construimos una tabla con una preposición más grande, con más preposiciones. Dense en cuenta que tenemos 3 preposiciones, por lo tanto debemos de tener 8 valores. Ya sabemos llenarlo a esto. Sería 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera y una falsa. Ahora negamos las preposiciones porque dense cuenta que aquí en el trabajo tenemos negadas. Negamos P, Q, R. Todo valor que tenía antes, si era verdadero, se vuelve falso. Si era falso, se vuelve verdadero. Y aquí tenemos nuestra primera parte de la tabla llena. Ahora empecemos a operar las siguientes preposiciones de la tabla de verdad. A continuación ya llenamos todos estos elementos de la tabla. Vamos ahora a trabajar las preposiciones. Primero vamos a trabajar la primera parte, que sería P doble implicación R. Lo más importante es cómo íbamos llenando nuestra tabla. Acuérdense, 2 elevado a la 3 es igual a 8. 8 filas, partimos a la mitad, 4 líneas. Y así nos vamos con cada uno. 4 verdaderas y 4 falsas. Ahora vamos a hacer lo que es este valor. Acuérdense, si antes era verdadera, se vuelve falso. Si es verdadero, se vuelve falso. Si es verdadero, se vuelve falso. Si era falso, se vuelve verdadero. Ahora sí, podemos empezar a trabajar lo que era nuestra tabla. Lo anterior solo era un recordatorio. Por lo tanto, vamos a empezar P y doble implicación R. Vamos a utilizar esta fila y esta fila. Dense cuenta que aquí las tenemos señalizadas
el resultado va a estar trabajado en esta fila. Por lo tanto, solo va a ser falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. De lo contrario, siempre va a ser verdadera. Por lo tanto, nos queda este valor de acá. Ya tenemos el resultado de esta parte. Ahora trabajemos el resultado con negación de Q. Sería el resultado de esta tabla con el resultado de esta tabla para sacar esta otra tabla. Solo va a ser verdadera cuando ambas sean falsas. Falso, falso, verdadera. O ambas sean verdaderas. Verdadera, verdadera. Nos va a dar verdadera. Llenamos ahora esta tabla. Ahora ya tenemos todo este resultado, que sería esta parte de esta columna. Ahora vamos a trabajar esta parte, que sería la de acá. Vamos a utilizar negación de P, que sería esta tabla, negación de Q, que sería esta tabla. Por lo tanto, solo va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas. Por ejemplo, negación verdadera. Esto es O. Va a ser verdadero cuando una de las dos sea verdadera. Verdadero y falso va a decir que es verdadero. Solo va a ser falso cuando ambas sean falsas. Falsas, falsa, va a ser falsa. Ya tenemos el resultado de todo esto. Ahora vamos a usar el resultado de todo esto con el resultado de todo esto para sacar esta conjunción, y esto va a ser el resultado de la tabla de verdad. Dense cuenta. Vamos a trabajar todo esto para sacar este resultado. Sería resultado de esta tabla, resultado de esta tabla, para trabajar esto. Por lo tanto, como es una conjunción y, quiere decir que solo va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas. Verdadero, verdadero, verdadero. Solo va a ser falsa cuando una de las dos sea falsa. Falsa, falsa, falsa. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. De lo contrario, si ambas son verdaderas, quiere decir que el valor va a ser verdadero. Con esto queda ya terminado lo que sería la tabla. Pues miren la siguiente clase. Muchas gracias.